Muy buenas tardes, damos inicio a la última sección de trabajo del día de hoy. La temática general es el currículo y los servicios. Entonces le damos, los conferencistas son la doctora Leonor Galindo Cárdenas y María Elena Arango Rabe, de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, quienes nos darán la conferencia sobre una mirada investigativa a la educación médica de las especialidades clínicas y quirúrgicas en la Universidad de Antioquia. Bienvenidas. Buenas tardes para todos. En nombre de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, el Grupo EduSalud, me permito presentar esta experiencia investigativa que hemos denominado una mirada investigativa desde la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia a la educación médica en las especialidades clínicas y quirúrgicas. Como investigadoras principales se encuentra la doctora María Elena Arango, ella es cirujana pediatra, jefe de sección de cirugía pediátrica, forma parte del Grupo EduSalud y estuvimos las dos liderando el proceso investigativo. Esta investigación está radicada en el Instituto de Investigaciones Médicas de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia, cuenta con el aval del Comité de Ética, con radicación y aprobación también en la Oficina de Investigaciones del Hospital San Vicente de Paúl, uno de nuestros principales sitios de práctica y a donde teníamos que acudir para hacer la revisión e investigación de campo. Y está con un apoyo presupuestal de la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia y propios de las investigadoras. La pertinencia social y académica de la investigación radica en primera instancia porque reconocemos que las primeras especialidades que se crearon en Colombia en los años 50, a partir de experiencias de formación de médicos colombianos en países europeos y norteamericanos bajo modelos pedagógicos propios de la época, han permitido tener un recorrido y un registro importante de médicos especializados tanto en las áreas clínicas como quirúrgicas que hacen a su vez en el hoy como profesores de futuros profesionales en estas especialidades. Por eso consideramos que hoy estamos obligados a reconocer ese legado que nos dejaron en el pasado quienes iniciaron la formación de especialistas médicos en el país en relación con los avances que las ciencias médicas tiene hoy y en relación con los avances y la consolidación de la educación médica actual, de las especialidades. Esto nos permite reconocer que existe la necesidad de revisarnos, de evaluarnos, de mirarnos en qué estado estamos en relación con la educación médica de especialidades. Dentro de los antecedentes investigativos hicimos una revisión exhaustiva de diferentes bases de datos para identificar qué había en la literatura en relación con la educación médica de especialidades clínicas y quirúrgicas. Encontramos que, o en las fuentes consultadas tanto en español como en inglés, encontramos que no existen investigaciones relacionadas con la formación de competencias. Existen investigaciones que tocan con tópicos como, por ejemplo, el rol del profesor, el rol de residente clínico, el tema de los recursos, el tema de la evaluación, pero no encontramos, al menos en el periodo que hicimos la búsqueda, sobre la formación de competencias de educación médica en especialidades, sobre todo en las 21 especialidades que participaron en el estudio. Encontramos referencias de la literatura, investigaciones asociadas en el ámbito de las competencias, pero a nivel de pregrado, no de especialidades. La población participante de esta investigación, que cubrió tanto a estudiantes residentes de las especialidades clínicas y quirúrgicas, a egresados de los últimos 10 años de nuestras especialidades, a profesores que apoyan estas especialidades, a médicos adscritos a los hospitales en convenio, docencia, servicio que apoyan el proceso de formación de residentes, a jefes de estas especialidades,
al decano, al jefe de posgrado de Educación Médica y de Investigación de la Facultad de Medicina. En total contamos con una población en potencia de 712 participantes, de los cuales participaron efectivamente en el estudio 640 para un porcentaje de confiabilidad de la recolección de datos del 96%. La pregunta investigativa o el problema de investigación que acompañó el proceso estaba asociada con el modelo basado en competencias profesionales de las especialidades clínicas y quirúrgicas en la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia. Permite una formación intencionada de las mismas porque nuestros programas, que todos cuentan con registro calificado, igual que los de ustedes, de otros programas de medicina en especialidades, declara en los documentos la formación de competencias. Pero tendríamos que indagar a ver qué tanto realmente eso lo estábamos haciendo efectivo con una intencionalidad desde lo educativo. Nuestro enfoque de investigación metodológica es una investigación mixta de corte cualitativo y cuantitativo, no experimental, tipo caso. La investigación tuvo dos fases, una primera fase que fue una investigación completamente cualitativa, donde utilizamos como técnicas de recolección de datos el análisis documental, las entrevistas semiestructuradas y la observación directa de campo. Y en la fase 2 de investigación cuantitativa utilizamos como técnica de recolección de datos un cuestionario parametrizado, un cuestionario que fue validado y que una vez validado se aplicó a profesores y residentes. Se utilizaron análisis de resultados cualitativos a través del programa de Atlas-TID y el análisis de resultados cuantitativos a través del programa de SPSS. Una triangulación de datos y unas conclusiones. Específicamente las categorías de análisis que planteábamos estaban asociadas a 5 grandes categorías: el tema de las competencias, de las estrategias didácticas que se utilizan en la educación médica de especialidades, el tema de la evaluación, de las relaciones interpersonales y su incidencia en lo formativo, y el tema de los lineamientos curriculares que inciden en el proceso didáctico. Para efectos de la presentación de hoy, en aras del tiempo, la doctora María Elena y yo decidimos que íbamos a compartir con ustedes la categoría de análisis, competencias y estrategias didácticas. Estos dos cruces de variables. En otra oportunidad quizás podamos compartir mucho más de los resultados de este estudio, que duró aproximadamente 3 años y medio. ¿Cómo se va a utilizar las dos variables de competencias y estrategias didácticas? Nos dimos a la tarea de definir cuáles deberían ser esas competencias que iban a ser objeto de indagación en el estudio. Para esto se acudió a un análisis de las competencias propuestas por el proyecto Tuning, una revisión de los perfiles de las 21 programas de especialidades que entraban en el estudio, la identificación de los problemas reales desde cada una de las especialidades en que se tiene que enfrentar este profesional para resolver problemas propios de su área de formación, las necesidades que el medio está diciendo que el deber ser de estas especialidades y los campos o escenarios de actuación del futuro profesional. Para la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia fue claro, después de esta revisión y de una investigación previa que se hizo a nivel de pregrado, que le apostamos dentro de nuestros perfiles profesionales a unos profesionales desde una apuesta de formación integral, donde pretendemos el desarrollo de estas competencias. Luego, estas competencias fueron las que fuimos a indagar. Las preguntas focalizadas para el cruce de estas dos variables están relacionadas con 2 puntos esenciales. ¿Qué estrategias didácticas aplica en la educación médica de su disciplina? Le preguntamos a los profesores de estas especialidades y a su turno a los residentes de estas especialidades, qué estrategias didácticas ustedes desarrollan en la formación para lograr hacerse un profesional en estas disciplinas. Y una segunda, el desarrollo o potenciación de las siguientes competencias se logra con cuáles de las estrategias didácticas que ustedes utilizan o aplican. La investigación, como hallazgo esencial, identificó las estrategias que ustedes pueden ver ahí como las más características en la formación de los profesionales de especialistas médicos.
el club de revistas, la ronda clínica, el seminario, la visita domiciliaria familiar, el estudio de caso, la consulta médica como estrategia didáctica, más que como un espacio de formación, la telemática, la simulación y el CPC. Algunas de estas estrategias vienen siendo heredadas de lo que ha sido la tradición de la formación médica en especialidades y otras mucho más cercanas a lo que es hoy la formación, pero ninguna de ellas invalidadas en el hoy. ¿Qué generó los resultados frente a la pregunta que vale la pena que la tengamos en cuenta? Para desarrollar estas competencias, ¿qué estrategias didácticas ustedes utilizan? Los resultados mostraron, por ejemplo, que en la competencia ética, en un porcentaje que ustedes no sé si alcanzan a ver allí, las dos estrategias didácticas que más se dicen los residentes y sus profesores que más podrían privilegiar el desarrollo de la competencia ética es el estudio de casos y la ronda clínica. En el mismo sentido, la competencia investigativa desde el club de revistas y el estudio de casos. Ya vamos a hacer una confrontación de estos resultados. La competencia para rehabilitar, dicen ellos, se encuentra más potenciada en la ronda clínica y el estudio de casos. La competencia para proponer, la competencia propositiva, que implica también el tratamiento, la prescripción clínica que se desarrolla durante el acto médico, dicen que es más privilegiada en el estudio de casos y la ronda clínica. Miren cómo ronda clínica y estudio de casos, que es lo que más se ha venido dando en la educación médica, empieza a emerger como estrategias didácticas que desde la perspectiva de residentes y profesores podría potenciar más el desarrollo de estas competencias. La competencia para diagnosticar desde el estudio de casos, la ronda clínica y los seminarios. Y la competencia comunicativa empiezan a emerger otras estrategias que pueden favorecerla, como por ejemplo el club de revistas. En términos generales, cuando hacemos el gran consolidado y luego de que triangulamos resultados tanto de la investigación cualitativa como de la investigación cuantitativa, verificábamos que al indagarle a la población participante en las entrevistas semiestructuradas, en los grupos focales, acerca de estas estrategias para potenciar las demás competencias, se lograba hacer una mayor interiorización de que sí, por ejemplo, para diagnosticar no solamente es privilegiado el análisis, el estudio de casos o la ronda clínica, sino que también, por ejemplo, un club de revistas puede permitir ir desarrollando esta capacidad en los futuros especialistas clínicos y quirúrgicos. Esto nos permitió concluir en una parte de este componente, de estos dos cruces de variables, que todas las estrategias didácticas pueden potenciar las diferentes competencias, tanto genéricas como específicas, que nos proponemos nosotros dentro de las especialidades clínicas y quirúrgicas. Y entonces nos preguntamos, ¿por qué tenemos buenos profesionales especialistas médicos? ¿Por qué los tenemos? Porque los tenemos. Eso lo estamos aquí confirmando, sí los tenemos, sí tenemos unos excelentes egresados. Pero decimos nosotros, porque al indagar se encontró que todas las estrategias didácticas permiten la potenciación y desarrollo de todas las competencias. Esto, sin intención, lo permite. Entonces, nosotros nos preguntamos, ¿por qué tuvimos que indagar desde la investigación? O sea, ¿por qué tuvimos que ir a las entrevistas, a los grupos focales, a revisar con más detenimiento cómo es que se desarrollaban estas competencias cuando el profesor propone una estrategia didáctica en esta formación? Y constatamos que la mayoría de profesores y residentes no son conscientes de que están desarrollando competencias y aún así las potencian a cierto nivel, a un nivel. O sea que aquí el tema es de toma de conciencia de lo que estamos haciendo. Nos preguntamos entonces, ¿qué tenemos que hacer para elevar el nivel de calidad de la salud desde lo educativo? Porque si estamos aquí reunidos y si se da este tipo de conferencias y este tipo de encuentros académicos es porque lo que tenemos consideramos que puede ser mejor. Y en ese sentido entonces nosotros decimos, ¿qué tenemos que hacer para elevar ese nivel de la calidad de la salud? Que era un poco la intervención que hacía la expositora que nos antecedió desde lo educativo, que es lo que nos compete a las facultades de medicina,
y consideramos que el nivel de desarrollo de competencias se puede elevar si se toma conciencia de que existe una didáctica clínica propia y dinámica que se debe aplicar de una manera intencionada. La investigación permitió verificar, porque en los hallazgos emergió esta didáctica clínica propia para la formación de especialistas clínicos y quirúrgicos. Esta didáctica clínica propia tiene unas cualidades o características que hacen que nosotros podamos hoy aquí decir que es una didáctica propia. Primero, un factor de autoformación. Nuestros residentes clínicos y quirúrgicos tienen un alto grado de autoformación que deben asumir como una toma de conciencia, porque muchos de ellos en el estudio, por ejemplo, citaban que se sentían solos. Pero cuando íbamos más allá veíamos que era ese miedo a tomar decisiones por mí mismo frente a algunas situaciones confrontativas en la relación del proceso de aprendizaje. Otro factor esencial, otra cualidad o característica esencial de esta didáctica es el trabajo en equipo. Hay espacios de autoformación altamente compenetrantes para la formación de competencias, pero también hay un factor esencial, es el trabajar con los otros, el trabajo en equipo, el trabajo interdisciplinario, el trabajo multidisciplinario, la capacidad que tengan estos residentes de ir adaptándose incluso a los propios estilos de los docentes, a las situaciones clínicas en particular, para poder comprender la diferencia que está, que no simplemente es un protocolo que él va a seguir o una guía orientadora que le dice qué hacer ni cómo hacer, sino que a través de otra cualidad o característica esencial de esta didáctica, que es la investigación, él vaya más allá. Y por eso para nosotros en este estudio la investigación no es el trabajo de investigación, no es un trabajo de grado, es ir más allá de un trabajo de grado, es el mismo acto médico. Entre tanto, el residente se va dando forma y va construyendo desde su disciplina los fundamentos teóricos que lo hacen metódico, que lo hacen profesional, empieza a intervenir, a plantear hipótesis, a hacer inferencias, a ir a las fuentes, a documentarse, a sistematizar. Y en este caso está haciendo un ejercicio investigativo que va más allá de un trabajo protocolario para acceder o no a un título de posgrado. La dinámica de esta didáctica clínica tiene un contexto de educación médica de posgrados, que aunque es complementaria con la educación médica de pregrado, tiene unas cualidades o características que lo hacen propio y por eso esta dinámica también es cambiante. Y un contexto macro que las concibe, que es el contexto social y el contexto de salud. De la toma de conciencia, de la capacidad que tengamos de traducir estos contextos desde la mediación pedagógica, o sea, desde la relación que establece el médico pedagogo o el médico profesor con su residente y cómo interviene para ayudarlo a que él vaya construyendo cada vez elementos más grandes para un ejercicio con autonomía y para que ese residente pueda potenciar sus competencias. En este sentido, consideramos que el trabajo de investigación deja además 3 grandes propuestas que estamos planteándole a la Facultad de Medicina de la Universidad de Antioquia en principio, pero que podría después servir para otros programas si quisieran acercarse a estas propuestas, un programa de formación pedagógica que esté liderado por una columna vertebral que es el modelo didáctico, la didáctica clínica propia, dinámica que emergió de la investigación, que nos apropiemos, pero no solamente profesores, sino también residentes de esta didáctica, para que él mismo, como sujeto que aprende, sea consciente de que, por ejemplo, cuando va a ir a un club de revistas, ¿qué se espera de él? ¿Y qué no se espera? ¿Y qué se espera cuando vamos a una ronda clínica? ¿Y cómo debe ser no solamente la modelación que hace el profesor y el residente asumir o adoptar esa modelación, sino que tenga criterio de manera tal que vaya haciendo su propia autonomía y vaya haciendo su propia forma para ejercer un ejercicio de especialista clínico o quirúrgico con mayor idoneidad? Tenemos como otra propuesta unas orientaciones didácticas para la formación de competencias en posgrados médicos y la caracterización de la formación de competencias y su articulación con lo que en educación médica de especialidades conocemos como la delegación progresiva de funciones, que no es más que ese estilo
del proceso de quien media y de quien desarrolla y potencia sus competencias. Aquí dejamos concluido nuestra primera parte de conclusiones. Como bien le decimos, es un producto mucho más grande, pero consideramos que el espacio nos permite en este momento dejar aquí para ustedes las reflexiones que para nosotros han sido significativas y que estamos seguros que nos va a permitir mejorar la calidad educativa y la calidad de salud de nuestros profesionales. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctora. No sé si en el auditorio hay alguien que tenga alguna pregunta específica sobre la investigación. ¿No? Bueno, entonces, enseguida vamos a escuchar al doctor Hugo Mauricio Quintero, de la Facultad de Medicina de la Fundación Universitaria Autónoma de las Américas, quien nos hablará sobre la conferencia titulada Desenmascarando el currículo oculto, una perspectiva desde la Alianza de la Autónoma de las Américas y los servicios. Buenas tardes. Como primera medida agradezco mucho este espacio que hemos tenido desde ASCOFAME para compartir algunas de las inquietudes que estamos manejando frente al tema del currículo oculto, y a ustedes por estar interesados en escucharlos. Del tema del currículo oculto hemos escuchado ya a través de estos días diferentes comentarios frecuentes, y por eso vamos a compartir lo que nosotros tenemos como perspectiva en la alianza con la universidad y los servicios. Lógicamente, pues el currículo, ya hemos escuchado varias definiciones. Tenemos en cuenta que tiene que resultar de enlazar todo lo que tiene que ver con la epistemología y la pedagogía, y siempre cada entidad está pensando en colocarle una impronta a ese currículo para que las personas que está formando tengan unas características propias. Y se constituye en la hoja de ruta que va a llevar a la práctica que queremos manejar, para que ojalá podamos resolver esos profesionales todas las inquietudes que nos presentan los pacientes. Esa es la propuesta que uno maneja, aunque algunas veces parecería que es complicado. Para poder saber el punto de partida en esta propuesta tiene que ser la misión. Todos manejamos en nuestras entidades una misión que generalmente tiene una cantidad de información, de propuestas, que algunas veces cuando uno se detiene a leerla juiciosamente dice, hoy todo esto es lo que nosotros queremos hacer y es lo que nosotros queremos hacer. Nosotros hablamos de integralidad, de liderazgo, de emprendimiento, de fomentar la investigación y la interacción con el entorno. Y hablamos de que ese currículo tiene que ser integrado a ese proceso de formación y lógicamente tiene que tener elementos técnicos, éticos y también políticamente correctos, pensando no solo en trabajar con diferentes disciplinas, sino también en diferentes elementos determinantes de la salud, no solo para las comunidades, sino también para las personas. Y entonces, en esa propuesta necesitamos la participación de muchas disciplinas. Ahí mencionamos algunas de las que nosotros tenemos en nuestra facultad, y piensa uno que después de todo eso sería que lo que pretendemos es que en una sola persona salga como la posibilidad de manejar todas esas fuentes de conocimiento e integrarlas para salir a hacer ejercicio de su profesión. Le dejan a uno muchas veces inquietudes que lo preocupan. Este es los componentes temáticos del currículo que manejamos en la universidad, y lo traigo sobre todo porque nos interesa ver cómo en el currículo, lógicamente, es el formal, es el que está definido, pues se refleja básicamente lo que está planteado desde la misión. Hablamos de un área y un eje de formación sociohumanístico, con una apuesta en la salud comunitaria que vemos que es transversal, pasando desde la fase de fundamentación y en las fases de los ciclos vitales, siempre tratando de que haya una proyección social de nuestros egresados.
Y entonces está lo que ya hemos oído, el currículo oculto. No sabemos qué es lo que realmente en muchos casos se está desarrollando, valores, metodologías, pedagogías que no están ahí consignados, pero que efectivamente están influenciando la formación de los profesionales. Puede ser una influencia positiva, puede ser una influencia negativa. Una de las cosas que identificamos es que, y que es clara, pues, que la creencia de que muy difundida de que la tecnología, la subespecialidad es como lo aceptable desde el punto de vista del médico y de la profesión médica. Y tenemos que reconocer que en esa parte de la formación intervienen frecuentemente en las áreas clínicas médicos especialistas que, querámoslo o no, siendo profesores o siendo asistenciales, son referencia para las personas que están en contacto en su proceso de formación. Y pues las posibilidades pueden ser muchas, dependiendo de lo que cada uno identifica como parte de su ejercicio. Definitivamente son protagonistas centrales. Estaremos hablando de campos de práctica, de servicios que tienen sus dinámicas propias, pero que de una u otra manera ejercen influencia en la formación de nuestros estudiantes. ¿Qué quiere uno después de que ya tenemos claro de que existe el currículo oculto? Pues ojalá tratar de buscar revelarlo. ¿Para qué? Para lograr tratar de mirar cuáles son las cosas buenas que se deben potenciar o cuáles son las que de pronto se deben tratar de controlar. Lógicamente tenemos que partir de la base de que la enseñanza tiene que, y sobre todo en la medicina, tiene que tener una constante reflexión, mirar permanentemente qué es lo que está influyendo en la formación de nuestros profesionales, y nosotros definimos en ese proceso de reflexión que queríamos mirarlo desde los puntos, desde las esferas cognitiva, ética, de rol, axiológica e interdisciplinar. Básicamente la función que tenemos los médicos es tomar decisiones, ¿cierto? Y esa toma de decisiones lleva después a que tengamos que dar cuenta de esas decisiones y de cuáles fueron los argumentos que en un momento determinado tuvimos en cuenta para hacerlo. Entonces empezamos a buscar desde ese punto de la esfera cognitiva hacer visible ante los profesionales y explícita esa necesidad de que el acto médico se haga de una manera clara, precisa, científica. Hemos oído hablar mucho de medicina basada en la evidencia, de una cantidad de herramientas, y que no solo sea el resultado de la experiencia que se tiene como médico en un momento determinado. Otra cosa importante es que se generen vínculos de confianza y respeto para que se faciliten los procesos de aprendizaje, que son el aprendizaje, ya hemos escuchado en varios momentos, es en doble vía, tanto hacia el docente como hacia el discente, y lógicamente la parte ética, que es otra de las esferas que nos parece importante. Hay diferentes estrategias pedagógicas, el aprendizaje basado por problemas, el aprendizaje basado en la comunidad. Esas herramientas en un momento determinado permiten que el foco de atención no se centre en el docente, sino que haya una autonomía desde el punto de vista del estudiante para ese proceso de aprendizaje. De todas maneras, otra de las cosas que hay que hacer es facilitar e incentivar esos espacios de aprendizaje. Ninguna persona, no todos aprendemos de la misma forma, pero entonces hay que facilitar esos espacios y no creer que solamente son los que yo considero que son los pertinentes, pueden haber muchos diferentes. Y entra la autonomía que hace que cada cual tome decisiones y que de una manera que considere que es técnica y éticamente correcta, y que además vaya con sus convicciones, ¿cierto? Que sepa que esté convencido de que eso es lo que debe hacer. Y entonces sale a relucir el modelo del rol, que es en el cual no solo está lo que se transmite desde el punto de vista de la parte cognitiva, de la parte de conocimiento, sino también de cómo me ven los demás en el ejercicio. Eso que se ha hablado ya en varias oportunidades, el lenguaje no verbal, todo lo que aparentemente no decimos, pero puede que sí estemos diciendo y reforzando permanentemente.
Lógicamente, nosotros hablamos de que esos valores, estamos comprometidos con los valores de la responsabilidad, la autonomía, la compasión, pero de todas maneras eso tiene que ver cómo se refleja. La parte de la pertinencia, nosotros estamos hablando y se ve reflejado en el currículo de una apuesta hacia la atención primaria en salud, y eso hablando desde el punto de vista de la salud comunitaria, y ahí es donde tenemos mucho trabajo, porque nuestros estudiantes están durante gran parte de las básicas escuchando hablar de la salud comunitaria y del trabajo importante con las poblaciones, y estamos en un trabajo de concientizar a nuestros docentes especialistas y subespecialistas de que también hay que tener en cuenta esos elementos para que no se produzca y genere una ruptura entre lo que ha venido manejando el estudiante y lo que después ve reflejado en lo que es la transmisión de conocimientos por parte de sus profesores. Otra cosa que hemos tenido como presente es que el médico general es fundamental en el sistema de salud. Hemos escuchado varias disertaciones en las cuales se habla de que hay que recuperar el valor del médico general, pero que el sistema no permite que se haga una buena ejercicio de sus competencias, pero para nosotros sigue siendo vital y la puerta de entrada al sistema. Y entonces en ese proceso de formación, aparte de tener vinculados, como es lógico, especialistas y subespecialistas, tenemos muchos médicos generales, porque nos interesa que nuestros estudiantes compartan mucho tiempo viendo cuál es el ejercicio del médico general, qué es lo que realmente se está desarrollando en sus actividades permanentes, que es también una posible buena, adecuada fuente de conocimiento, y también tiene la posibilidad de resolver problemas. También entonces está la esfera de la interdisciplinariedad, en la cual nosotros tenemos permanentemente, o sea, es como quitar esa concepción de que en los problemas de salud el médico es el que tiene que salir a resolver todas las situaciones, porque generalmente hay muchos problemas en los cuales la intervención del médico es la más tangencial, y hay otra cantidad de disciplinas que tienen que participar en la solución de esos problemas. Entonces, como conclusiones, nosotros estamos manejando unos esfuerzos en los cuales queremos como mirar esos ejes de esa formación, cómo está siendo influenciada la formación de nuestros estudiantes, tratando de desenmascarar el currículo. No es que lo tengamos desenmascarado, estamos en ese proceso. Hemos identificado algunos elementos importantes sobre los que ya hemos iniciado nuestro trabajo con esos actores iniciales como los especialistas y los hospitales, entendiéndose como campos de práctica. Creemos que hay que hacer intervención ahí, y esa intervención tiene que ser como un proceso permanente de difusión de este tipo de propuesta que está manejando la universidad, no solo con los docentes, sino también con las personas que trabajan en las entidades. En algunos casos nuestros estudiantes no están en contacto solamente con los profesores, sino también con personas que son asistenciales en las entidades. Y lógicamente vamos a ver cómo logramos a través de esa estrategia de las 5 esferas ir progresando en el direccionamiento de la identificación de ese currículo, pero consideramos también que es necesario, y eso es lo que estamos planteando, empezar a medir y sistematizar esta implementación para poder tenerla documentada y poder entonces seguir generando propuestas alrededor de este tema. Ojalá no siempre tenga que ser así, el que se arriesga es el que no debería. Bueno, muchas gracias, muy amables. Muchas gracias, doctor Hugo Mauricio. No sé si en el auditorio alguien quiere hacerle alguna pregunta referente a la temática que desarrolló. Yo quisiera hacer una pregunta: ¿cómo o qué estrategias tienen ustedes para evaluar? Desde la institución se habla de un currículo oculto, ¿cierto? Cuando el estudiante, cuando entran más en los especialistas, que entran a un escenario de práctica donde se encuentran con
con diferentes tipos de profesionales, con diferentes actitudes. ¿Cómo van monitorizando esa transcurricularidad de la parte del currículo oculto? Pues en esta primera fase que fue o que arrancamos con identificar esos actores importantes, encontramos que se ha venido haciendo un trabajo con nuestros docentes, en el cual lo que buscamos es como transmitir esa propuesta que estamos manejando dentro del currículo, esa posibilidad que estamos manejando, y después de eso hemos estado incorporando al resto de profesionales de las entidades, aún no estén vinculados con nosotros, en esos procesos inicialmente de sensibilización. Por eso planteamos ahí que lo que hay que hacer es una propuesta de seguimiento y monitorización. Bueno, muchas gracias. Damos ahora la bienvenida al doctor Ignacio Manuel Sarante Montoya. Viene de la Facultad de Medicina de la Pontificia Universidad Javeriana y la conferencia se denomina El caso integrador, una estrategia pedagógica. Bueno, buenas tardes para todos. Pues agradecer a Ascofame por la invitación. Yo les voy a mostrar una experiencia que estamos viviendo actualmente. Hoy hubo un caso integrador, así que la estamos viviendo en carne propia. Esta es una estrategia que nosotros estamos utilizando en la reforma del currículum de medicina de la Facultad de Medicina. Por eso ven ustedes allí también a las personas, a la directora de carrera, a la decana, que han estado involucradas en todo este proceso desde su inicio, que fue ya hace varios años. Los participantes en esta actividad de caso integrador, es muy importante que vean los grupos, porque para que sea integrador es necesario que participen desde el Instituto de Bioética, Genética, los departamentos de clínica, los departamentos de salud pública, pues de medicina preventiva, donde estaría salud pública, de especialidades, de epidemiología y departamentos inclusive por fuera de la facultad, como el departamento de nutrición y bioquímica. Y por supuesto los departamentos clínicos, que ya les voy a mostrar cómo nos colaboran. Nosotros desde este semestre empezamos nuestra reforma curricular. Estamos hoy en día en la semana 17, así que la estamos viviendo muy intensamente, una reforma que duró más de 5 años planeándose, y uno de los focos más importantes de la reforma es esto que les muestro hoy. Las características de nuestro nuevo currículum en la Universidad Javeriana tiene que ver que es por competencias, es por sistemas. Desde primer semestre inician con clínica, un inicio temprano de la clínica. Esperamos que haya en todas las actividades un aprendizaje significativo y además que tengamos múltiples experiencias de aprendizaje. Pero una característica muy importante que buscamos es que fuera integrado. Había sido de nuestra autoevaluación, de las solicitudes que nos hacían cuando hacían la evaluación de alta calidad. Necesitábamos integrar las ciencias básicas con las clínicas, necesitábamos integrar las asignaturas entre ellas para que tuvieran una característica de un aprendizaje significativo. Voy a tocar en una diapositiva que me parece que resume en general cómo se integra un currículum en medicina. Esto está tomado de Harden, hay varias publicaciones ya sobre el tema, y él lo plantea como una escalera en donde en el primer escalón están las facultades que manejan currículum. Él no las llama desintegradas, pero las llama aisladas, en donde cada departamento plantea qué es lo que le va a enseñar al estudiante. Los departamentos no se comunican entre sí, nadie se pregunta qué están haciendo en el semestre anterior ni en el actual. Existen a veces algunas críticas en que los semestres de arriba dicen que ¿por qué no se los enseñaron allá abajo? Pero nunca han hablado con ellos. Y a medida que uno va subiendo en los escalones, empieza a encontrarse con que hacemos currículum armonizados. Esto en general es poner en orden las asignaturas para tratar de integrarlas, o sea, poner primero la anatomía del sistema, luego la fisiología del sistema, luego la patología del sistema, pero se siguen sin hablar los diferentes docentes. Y va uno subiendo hasta donde esa coordinación temporal ya empieza a haber correlación, ya empiezan a haber currículums basados en asignaturas con actividades integradas,
y finalmente se logra la transdisciplinariedad que Hardin planea o propone como la máxima integración, en donde aquí el objetivo es enseñarle medicina en la definición amplia de la palabra medicina, o sea, que tiene contexto, que tiene otros elementos económicos, que tiene unos elementos sociales muy importantes, pero lograr esto, digamos que pues trae muchas dificultades. Así que luego de muchas entrevistas con otras reformas curriculares, de mirar muchos programas que unos pretenden ser integrados, otros lo son, por lo menos desde la definición de Hardin, logramos tener una propuesta para integrarnos. Lo que hay que reconocer, porque como siempre hemos tenido currículum ocultos, hay que empezar a reconocer en el currículum en dónde está la integración. Así que cuando hicimos nuestra reforma curricular, lo que tenemos para hacer integración es una reunión semanal de preparación y evaluación de cada semana. Esto es un grupo core de profesores y los profesores que van a participar en la siguiente semana. Tenemos una reunión donde contamos qué pasó en la semana anterior y qué pasará en la siguiente. Es sorprendente lo que uno puede encontrar allí. Primero conoce los docentes de la facultad, que los había visto solamente en reuniones administrativas, sabe de qué hablan ellos, se entera que les interesan otros temas que uno pensaba que no le interesaban, aprende gran cantidad de cosas, porque en esa actividad integrada, en esa reunión semanal, también se hablan del tema académico, y cuando se plantea un tema uno oye la posición del neurocirujano, oye la posición de un bioquímico puro. Tenemos objetivos de competencia que se han desarrollado en forma secuencial. En primer semestre trabajamos desde el átomo, las biomoléculas, luego vamos con la genética, luego la embriología inicial, los tejidos, los sistemas, para terminar, digamos, con el todo del ser humano en primer semestre. Las evaluaciones se desarrollan por el grupo completo. Esta es una parte bien difícil, las evaluaciones en general, ya que estamos integrados, entonces usted me manda tantas preguntas y usted me manda tales otras. Hay una tarea que esa no es reconocida en las facultades de medicina, que es el perseguidor de profesores de preguntas, en donde espera que se las manden prontamente. Pero hemos logrado tener profesores disponibles para las evaluaciones, en donde hacen las preguntas solamente basadas en los objetivos de competencia. O sea, ellos no participan en el curso, no son docentes de sus estudiantes, solo leen los objetivos de competencia y preparan las preguntas que deben ser en su mayoría integradas. Vuelvo a decir una parte que dijeron en la anterior, en el principio de la tarde. Esto no es fácil, es muy difícil y hasta ahora estamos avanzando en eso. Seguimos haciendo énfasis en que el aprendizaje sea significativo, o sea que la clase, así sea una clase de biomoléculas en donde yo voy a hablar de la estructura de los carbohidratos, tratar de decirles por qué importa saberse la estructura de los carbohidratos. Y finalmente, nuestra actividad principal para integrar es la actividad integradora. Y es lo que les quiero mostrar en este momento. Esta es una semana tipo de primer semestre, van a ser así las semanas de los siguientes semestres. La semana empieza el viernes, ahí se les entrega el caso integrador. La primera franja de la mañana, y esto fue después de un trabajo muy arduo, las clases empiezan a las 8 de la mañana, una cosa exótica, por lo menos en nuestra facultad. Esto es luego de que solo tienen una hora de clase cada día, vienen trabajo con los tutores, que son estos en azul. Esta es la otra asignatura, ahí les digo, tenemos 3 asignaturas básicamente, fundamentos biológicos, fundamentos de la vida, la salud y la ciencia, y la introducción a la clínica. Una introducción a la clínica que tiene pocos créditos y que va a ir avanzando a medida que va pasando la carrera. Unas materias básicas de fundamentos científicos que van muy grandes en primero y que no van a desaparecer ni siquiera en internado. Y tenemos la actividad integradora los jueves de 9 a 1 de la tarde. Esta actividad integradora genera una nota para las 3 asignaturas, o sea que esa es parte de la integración, que los estudiantes vean que la evaluación no se evalúan las materias por separado. Y otra cosa exótica que tiene este currículum es que los estudiantes tienen en general 3 tardes libres para trabajar en su caso integrador y en todas las otras tareas que tienen. Esto que ven aquí ustedes de electivas y asignaturas de la Javeriana,
las pusimos allí, pero los estudiantes las pueden escoger en todos los otros sitios que no están llenos con asignaturas en donde tienen que estar ellos presencialmente. Se entrega el caso integrador el viernes, ellos lo trabajan el fin de semana y toda la semana, y aquí en la actividad integradora se llega a trabajar en él. La actividad integradora no son casos clínicos solamente. Aquí el estudiante de medicina, y era uno de los temores que teníamos, y los currículum clásicos tratan en que yo a un estudiante de primer semestre en el primer día no le puedo hablar de clínica, le tengo que hablar de cosas ojalá morfológicas o ojalá muy básicas, pero aquí la idea es empezarles a hablar de clínica de una vez. Pero pueden ser casos clínicos, como pueden ser situaciones sociales, como pueden ser problemas poblacionales, y en muchos casos tenemos situaciones de salud, no hay enfermos, es una situación de salud en donde se le describe lo que está sucediendo y ahorita les muestro algunos ejemplos. Estas actividades integradoras y esta escogencia de los casos están basados en que durante toda la carrera va a suceder esto de la actividad integradora, o sea, semanalmente los estudiantes van a tener un caso o una situación, problema, y están escogidas entre las más prevalentes en el país, entre las que más les interesan los departamentos, para que siempre se vea que es significativa y tiene impacto. La metodología que utilizamos para ese trabajo de 9 a 1 es la siguiente, tenemos 4 etapas, un trabajo individual que se le entrega el caso al estudiante, se le entregan unas 6 a 10 preguntas para que él las responda durante la semana. El día se hace una puesta en común en la sesión, luego se hace un trabajo en grupo y finalmente se hace la retroalimentación con el grupo de especialistas. O sea que se trabaja desde 9 hasta las 11:30 o 12 y a esa hora llegan los especialistas que nos van a ayudar a resolver las inquietudes que tengan los estudiantes y a oír las propuestas que hicieron los estudiantes. Y el especialista las va a contextualizar y finalmente va a sacar una conclusión. La primera parte del trabajo, el caso clínico se formula, se involucrarán siempre preguntas de biología, clínicas, de salud pública y de la parte ética. Se formulan preguntas que tienen que ser resueltas antes de llegar a la actividad integradora y en general siempre involucramos el ámbito tecnológico. Una de las herramientas que estamos manejando son tener bases de datos de libros, por lo tanto los estudiantes ya no comprarán libros en papel. La universidad compró las bases de datos de todos los libros de la carrera, porque la actividad integradora tiene temas que van a tener que ver con medicina interna, con obstetricia, con salud pública, y antes en el currículum tradicional, pues yo compro mis libros de segundo semestre que son de anatomía o de fisiología, compro mi libro de cuarto semestre que es de patología, pero para resolver la actividad integradora tendría que haberse comprado todos los libros de la carrera. Así que lo que se les pide llevar a la actividad integradora es un computador personal. Ese computador personal va a poderse conectar a internet y tienen dos bases de datos de libros de texto, donde está Harrison, Williams, donde están todos los libros que va a necesitar uno durante su carrera. Cuando llegan allí, se empieza con una puesta en común, se lee el caso y se resuelve básicamente el vocabulario médico que ellos deberían haber investigado durante la semana. Allí se escogen estudiantes al azar y esa nota que se va a sacar allí de esa evaluación se bonifica o se penaliza. Si el estudiante contesta bien la pregunta que se le hace al azar, ni se le bonifica ni se le penaliza, simplemente va a quedar con la nota de base. Si el estudiante no contesta o contesta mal, viene una penalización. Si el estudiante contesta muy bien, a criterio de 2 docentes que están presentes en el salón, se le da una bonificación en nota, tratando de incentivar que los estudiantes investiguen más allá de lo que tenían en la pregunta. La selección al azar se hace simplemente con un programa en Excel. Este es un botón que se hunde, simplemente se llama panmixia por un concepto biológico de poblaciones que se cruzan al azar. Se hunde un botón y aparece un estudiante al azar. Esto permite que los estudiantes mantengan un grado de atención bastante elevado porque pueden salir súbitamente. El programa además, por casi la ley de Murphy, saca con mucha frecuencia a los que se hacen atrás, que les gusta charlar, chatear, etc. El trabajo en grupo luego, después de la puesta en común, que se resuelven las preguntas iniciales, se presentan nuevas preguntas que los estudiantes deben resolver, esa va a ser el grueso de la calificación. Se hacen diferentes actividades, principalmente chequeos de lecturas, que son exámenes que valen un porcentaje de la nota de cada actividad integradora,
Y básicamente las preguntas que resuelven en grupo son las que le van a presentar al especialista, en donde el especialista va a concluir. Aquí vemos algunos ejemplos, las actividades integradas, aquí vemos los estudiantes sentados cada uno con su computadora haciendo una evaluación. Una de las dificultades que creo compartimos con todas las universidades es conseguir una sala de cómputo para hacer un examen en línea. Por lo menos en la universidad conseguir una sala de cómputo requiere un trabajo de 2 o 3 años mancomunado para que por fin se la presten. Y si además tengo 92 estudiantes o 100 estudiantes, necesito 4. O sea, básicamente los de sistemas les da risa cuando uno pide 4 salas para 1 hora. Solución, convertir todas las aulas en una sala virtual. O sea, cada estudiante con su computador conectados a la red. Y eso nos permite, ya ahora no decimos, saquen una hojita para un quiz, sino abran el computador que va a haber una evaluación en ese momento. Y les permite a los estudiantes reunirse y trabajar en otras actividades. Cada actividad integradora tendrá una estrategia pedagógica diferente para que, pues, a veces hacen árboles, a veces hacemos concursos, etcétera, para fomentar también que haya una parte lúdica para que los estudiantes se sientan a gusto. Finalmente se sientan adelante los especialistas y los especialistas van a oír lo que los estudiantes responden, esa será la última parte, la retroalimentación. Inicialmente lo que hacemos es que los especialistas cuenten un poquito de su historia de vida. Un estudiante no comprende muy bien qué diferencia entre neurocirugía y neurología, cuánto tiempo se demoraron haciendo eso, no entiende bien qué es un PhD, no entiende qué es una maestría. Así que los profesores les cuentan un poquito cómo es su vida, qué tantos turnos hacen, a qué se dedican y ahí digamos que empiezan a interactuar con los estudiantes. Finalmente se resuelven las preguntas y pues se oyen todos los conceptos que se tengan. Ejemplo de casos, voy a mostrarles ya los resultados que tenemos hasta semana 12. El primer caso fue Lucía y el samán entre la vida y la muerte, era un caso de muerte cerebral porque empezábamos con el origen de la vida. Una discusión muy fuerte entre el grupo core en donde por qué si era el origen de la vida empezábamos con la muerte, pero esto es básicamente una persona que tiene un trauma cráneoencefálico porque le cae una rama de un árbol encima de Santander de Quilichao. Así que digamos, la construcción del caso no tiene que ver solamente con la parte médica, sino tiene que ver con la parte social. Ellos en esa semana fueron al jardín botánico y hablaron de vegetales como parte del concepto de vida, por lo tanto se involucraba un árbol aquí. La vida del hombre Marlboro es un caso que habla de tabaquismo y era básicamente el nieto del hombre Marlboro, o sea, era analizar por qué el nieto del hombre Marlboro está en la universidad y los compañeros lo presionaban para que fumara y de ahí se toma todo el concepto de pues, cuál es el daño que hace el cigarrillo, por qué no deben fumar. Y hay otros en genética, pues trabajamos un caso específico de fibrosis quística, casos de transfusión, y en cardiopatía congénita invitamos a la mamá de un paciente con cardiopatía congénita, había tenido una coartación aórtica, el paciente pues se había operado y había salido felizmente de su enfermedad. Muy impactante, o sea, llevar familiares de pacientes o pacientes a los casos integradores, realmente los estudiantes lo ven muy interesante, se motivan muchísimo porque ven la otra cara, ven la crítica a la EPS, a los trámites que tiene que hacer. En algunos casos nos hablan del maltrato, esta mamá nos hablaba de que en algunos médicos, de todos los que consultaron, se sintió maltratada, se sintió muy triste por lo que le habían dicho y los estudiantes realmente se sienten impactados con una declaración de estas. Todas las semanas hacemos una encuesta de percepción, un sistema automático, anónimo, en donde los estudiantes se evalúan cada una de las sesiones que se hizo en la semana, trabajo arduo para que lo hagan, pero debe convertirse en una rutina. La actividad integradora, les preguntamos cuáles son las 3 top de la semana, la actividad integradora ha sido la más vendida de 10 de las 12 primeras semanas hasta donde hicimos el corte acá, el 90% siempre está en el muy satisfecho o satisfecho, y en la primera evaluación que se hace un examen individual que vale el 80% y el 20% es algo muy parecido a la actividad integradora que compone el examen total, que compone la nota del examen total. En general, pues tuvo un buen promedio, se hace también en grupos, se hace con un caso, se hace conectado a internet, igualito que se hace esta actividad integradora. Aciertos que hemos encontrado hasta ahora y limitaciones, pensamos que tiene impacto en la integración del conocimiento, ven profesores juntos en un salón de diferentes especialidades, cosa que en algunos
currículum y es exótico ver profesores en el mismo salón, sobre todo de básicas y clínicas. Pensamos que es muy motivante, o sea que sí creemos que genera un aprendizaje significativo y pues tiene una altísima motivación. Ellos se desviven por leer del caso, les encanta preguntar otros detalles y pues genera interés. Las limitaciones vienen por la integración de los docentes. Algunas partes de la literatura llaman docentes duales, docentes que sepan de ciencias básicas y de clínicas. Es muy difícil encontrarlos, es casi tan difícil como encontrar un profesor de farmacología o una cosa así. Ahí tendríamos que tener profesores que tengan doctorado en ciencias básicas y una especialidad clínica, son muy pocos los que la tienen. Pero lo que estamos encontrando es que los docentes tienen que estudiar de las asignaturas clínicas, los de básicas y los otros también. Una experiencia que respecto a la integración es realmente impresionante ver el miedo que le genera un subespecialista sentado frente a estudiantes de primer semestre, porque además tiene el bioquímico al lado, y el bioquímico también totalmente temeroso porque tiene el neurocirujano al lado. Llegan los subespecialistas con nóticas, se estudian la bioquímica del caso, se estudian la genética del caso, que es algo que ellos no practican. Saben muchísimo de tratar un trauma craneoencefálico, lo hacen de manera maravillosa, pero cuando uno está en el caso y le preguntan sobre la estructura de los carbohidratos o le preguntan sobre Michaelis mentis, las ecuaciones de enzimas, el neurocirujano realmente se empieza a sudar. Pero es muy interesante, porque entonces ellos estudian, no les preguntamos por supuesto a ellos, cada especialista va a dar su concepto y ellos darán su concepto global. El manejo del tiempo es fundamental, a veces nos emocionamos y nos alargamos, ya estamos controlando eso, y por supuesto esto trae detrás un trabajo muy fuerte. Si uno hace una actividad lúdica, la preparación se gasta mucho tiempo, requiere muchos recursos, pero finalmente yo creo que da muchos frutos, o sea que son actividades realmente diferentes. Como conclusión yo les quiero decir, pues no tenemos un estudio detrás, lo que les digo, tenemos un médico que contrató la facultad para que estuvieran todas las actividades docentes que se hacen en el currículum de primer semestre para tener una mirada diferente a la de los estudiantes. Se hacen evaluaciones semanales, seguramente vamos a seguir evaluando constantemente qué pasa, pero por ahora pensamos que es una estrategia útil para desarrollar procesos de integración. La percepción de los estudiantes es altamente valorada y pensamos que sí genera un aprendizaje significativo para nuestros nuevos estudiantes. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, doctor. No sé, dentro del público, ¿alguna pregunta? Sí. ¿Han tenido que desarrollar una nueva forma de rúbrica o han planteado las preguntas que van a hacer en forma de selección múltiple? ¿Cómo han planteado eso? Ya creo que le escuché. La evaluación se hace por internet en una plataforma Blackboard, una plataforma estándar de pedagogía. El chequeo de lectura se hace con preguntas de selección múltiple o preguntas abiertas. Y la otra evaluación que se hace, cuando los grupos presentan, utilizamos rúbricas, también utilizando Blackboard para que tenga la facilidad de calificar. Los grupos son hechos al azar en la mayoría de los casos, en algunos pocos casos se deja que ellos los hagan y la calificación básica es a través de una rúbrica. Finalmente se le suma o se le resta la bonificación o la penalización que se hace, pero es parte de la dificultad de la organización que se tiene y de acostumbrarse a que ahora vamos a calificar integración. Sí, puedes preguntar más. ¿Han planteado traer a los estudiantes de clínicas a compartir con los de primer semestre? Por ahora no, por ahora están yendo los docentes. Tenemos la dificultad que tenemos todos en las reformas curriculares. Ahora tenemos 2 currículum funcionando al tiempo, estudiantes que se quedan y que tendrán que seguir 2 currículum al tiempo. Esa es, pero seguramente pues es una sugerencia interesante, podremos empezar a vincularlos cuando el currículum continúe avanzando. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, muchas gracias, los esperamos mañana. Muchas gracias.